vamos a empezar. Número uno, vamos a hablar de terminaciones de cable o soluciones contráctiles en frío para las terminaciones de los conductores. Ahorita, hace ratito estaba platicando Julio acerca de los conductores y acerca de cómo están trabajando los conductores de media tensión, ¿no? Hicieron algunas preguntas, alguien tocó el tema de las terminales y justamente vamos a hablar de estas terminales que se conectan directamente a este cable de potencia, ¿correcto? Bien. Eh, Hablando del contenido, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un poco de la teoría de los conductores, de los cables, perdón, que prácticamente ya tomaron con Julio, y vamos a hablar de las terminales de media tensión. Bien, antes que nada también quiero mostrarles que nuestra visión como 3M es tecnología 3M desarrollando cada empresa. Productos 3M renovando cada hogar, innovación 3M mejorando cada vida. Esta es nuestra visión y estamos completamente apegados a ella. Siempre estamos desarrollando cada empresa con todos nuestros productos, renovando cada hogar. Ahorita que está muy de moda estar dentro de tu casa, pues pueden tener la certeza de que tenemos muchos productos que los ayudan a renovar su hogar y sobre todo mejorando cada vida, ¿no? Es muy importante ahorita que también está en boga lo de la parte de COVID. Nosotros como 3M somos muy fuertes en la parte de los respiradores y somos muy fuertes en muchas cosas, ¿no? Entre ellos los respiradores. De hecho, mucha gente nos ha comunicado, nos ha dado a la tarea de hablarnos y decirnos, oye, yo sé que tú estás en la parte eléctrica, pero échame la mano, necesito unos respiradores, ¿no? Eh, Realmente ahorita nosotros no podemos manejarlos como venta directa, como venta para ningún distribuidor, se manejan directamente para el Insabi, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Estamos nosotros en todas partes. Estamos en México, estamos en Estados Unidos, la planta o la matriz está, digamos, en Estados Unidos, en la parte de Minnesota. Nosotros aquí en México tenemos una planta en San Luis Potosí, una planta en Ciudad Juárez, otra planta en Monterrey y otra planta en Ensenada, adicionalmente del corporativo que tenemos aquí en México, ¿no? Como están viendo en esta pantalla, lo que está aquí es nuestras ventajas competitivas, que tenemos ventas y marketing prácticamente en todos los países. Tenemos manufactura y convertidores también en los puntitos en las rombos azules y capacidades técnicas son los cuadritos color verde, ¿no? Aquí en México tenemos capacidades técnicas tan fuertes como en Estados Unidos, tenemos inclusive una parte de la planta está dedicada a la investigación y el desarrollo aquí en México, en San Luis Potosí. Es un edificio completo para investigar, para ver nuevas tecnologías, para ver nuevos productos a nivel mundial. Les recuerdo que 3M tiene 4 divisiones de mercado. Una es la división de mercados perdón, una es la división de industria, que es donde pertenece la división de mercados eléctricos, y la otra es la división de healthcare, donde están los cubrebocas, donde está el micropor, donde están algunas otras cosas, ¿no? También tenemos la división, el negocio de consumo, que es donde están los post-its y todo este relajo, ¿no? Y también tenemos la división de automotriz, donde están algunos productos que utilizamos normalmente en automotriz, tanto en las plantas como en la pimpeada de los automóviles, que por ahí lo han de conocer bastante bien, ¿no? Entonces, dando comienzo a la parte eléctrica o a la división de mercados eléctricos, comentarles que nosotros estamos desde el principio hasta el final. Estamos presentes en la parte de la generación, ya sea eólica, ya sea eh, fotovoltaica, ya sea hidráulica, ya sea bueno, hidráulica no, hidroeléctrica, perdón, ya sea termoeléctrica, de cualquier tipo de generación estamos presentes con ustedes desde la generación hasta que se transmite esta energía eléctrica a cada uno de ustedes, tanto en la parte comercial, en la parte residencial o en la parte industrial. Bien, ahí tenemos muchísimos productos que hemos utilizado prácticamente en todas partes, en todo este journey, en todo este eh, camino, ¿correcto? Bien, y estas son algunas de las plataformas que nosotros manejamos como soluciones eléctricas. Tenemos desde las cintas de vinil especializadas, los tubos termocontráctiles, las terminales,
También tenemos los aerosoles, terminales y zapatas de baja tensión, conectores de baja tensión, zapatas y conectores de media tensión, sujetadores, identificadores, accesorios de media tensión también. Guantes, lubricantes, sellaductos, empalmes para motor, electroducto, localización y marcaje, resinas y recubrimientos. Para esta parte solamente vamos a utilizar nuestra parte de terminales. Voy a colocar aquí mi láser. Vamos a ver en esta práctica las terminales de media tensión, ¿correcto? Bien, para eso vamos a hablar de la teoría de los cables de potencia, su clasificación, sus componentes y consideraciones para la preparación de accesorios. Bien, considerar que media tensión la conocemos aquí en México como 5, 8, 15, 25 y 35 kV. Tenemos diferentes tipos de conductores, como es el cable de distribución subterránea, tenemos con cinta de cobre, tenemos neutro concéntrico, tenemos sin cubierta, con pantalla de plomo o cable tripolar. Bien, también tenemos nuestros cables para la industria minera, que los tenemos aquí, no es el caso que vamos a ver, pero es importante que sepan que tenemos accesorios que se conectan directamente en cada uno de estos conductores. Bien, correcto. Esto que vemos aquí, creo que lo he dicho en mi vida, lo he dicho millones de veces, esto es el ADN del conductor y por lo mismo es el ADN de una terminal eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber perfectamente bien cómo funciona este conductor para poder utilizar nuestra terminal eléctrica, ¿no? Si la ven por aquí, esta es nuestra terminal eléctrica de media tensión. Entonces, necesitamos saber cómo funciona un conductor de media tensión, empezando un cable de media tensión, empezando por el conductor. El conductor transmite la corriente eléctrica y le provee la resistencia a la tracción al cable. La construcción trenzada le da flexibilidad al cable y reduce el efecto piel. El efecto piel, como lo vemos aquí, es justamente la característica que tiene la energía eléctrica de pasar por la periferia del conductor. Si tuviéramos un conductor muy grande, muy probablemente por el centro casi no pasara energía y estaríamos realmente tirando dinero a la basura, ¿sí? Lo que hacen los fabricantes como Condumex, Julio, eh, fabrica alambres muy delgaditos para juntarlos todos y de esta manera ser más eficiente el conductor, porque cada uno tiene una pequeña, bueno, un efecto piel en cada uno de los alambres y hace que sea mucho más eficiente el conductor. Ahora, ¿qué tipos de conductores son los que conocemos? Por ahí en algunas ocasiones cuando estamos en vivo les pregunto a cada uno de ustedes, oye, ¿qué materiales conductores conoces? No, pues todo el mundo dice el cobre, el aluminio, el oro, la plata, pero tenemos muchos otros conductores, ¿no? Simplemente no podemos hacer un conductor de media tensión cuando lo queremos hacer de oro, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hacerlo de un material que tenga unas características eh, necesarias para que sea económico y sea eficiente. Por ejemplo, el aluminio y el cobre. ¿Qué características tienen entre uno y otro? La conductividad térmica, la conductividad eléctrica, la densidad y el precio, ¿sí? Hablando del cobre, que es el color pues color cobre, bueno, yo lo veo aquí como cobre, a lo mejor ustedes lo ven como amarillo. El amarillo vamos a tomarlo como si fuera el 100% y respectivamente el aluminio es 56% menos conductor, bueno, 44% menos conductor térmico, ¿no? Y tenemos un 38% de conductividad eléctrica menor de conductividad eléctrica. La densidad es muchísimo, es una tercera parte, pero aquí el precio es lo que nos importa. El precio es el que nos dice, ¿sabes qué? Pues sí, no es tan buen conductor, podemos hacerlo un poquito más grueso, pero necesito que el precio sea bastante agradable a mis necesidades, ¿no? Entonces, se hace un poquito más grueso el conductor para que tenga la conductividad térmica y eléctrica necesaria y el precio aún sigue siendo más económico que el cable de cobre. Bien, sigamos. Ya abrimos la parte del conductor, que es esta parte de aquí arriba. Vamos a ver ahora esta parte de aquí, que se llama pantalla semiconductora sobre el conductor. Bien, ¿qué es una pantalla semiconductora del conductor? Es un material semiconductor
que tiene pequeños fragmentos de carbón segregados justamente en el plástico, ¿no? En el polietileno, ¿no? Oye, Héctor, ¿y para qué sirve esto? Pues sí, muy sencillito. El voltaje es igual al conductor en contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un sistema de 15 kV, van a pasar los mismos 15 kV en este sistema, pero la diferencia es de que tiene una muy baja circulación de corriente eléctrica, ¿sí? Lo que hace es que, en pocas palabras, esta pantalla semiconductora es muy importante arriba de los 2000 volts, ¿sí? En media tensión. Entonces, se dan cuenta que cada uno de los conductores que manejamos dentro del cable está uno contra el otro, o sea, hay varios, están todos unidos, pero en los intersticios, o sea, entre cada uno de estos alambres, vamos a encontrar que tiene pequeños huecos, ¿no? Y ese hueco atrapa el aire y este aire con el voltaje se empieza a ionizar y empieza a hacer unas pequeñas descargas y a fin de cuentas hace el efecto corona, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos? Lo que queremos nosotros es que nuestro cable sea eficiente, ¿sí? Bien, entonces, así es como se vería un conductor con, eh, con la semiconductora. Bien, lo que buscamos también es que con la semiconductora al ser el voltaje de la misma proporción que el voltaje de suministro, lo que va a pasar aquí es que todo lo que está tocando este voltaje y que esté dentro del conductor va a estar al mismo potencial. Es decir, no va a haber un cambio, no va a haber un voltaje en el conductor y otro voltaje distinto en el huequito, en el intersticio, ¿no? Entonces, todo lo que está dentro se convierte en un solo conductor mucho más eficiente. Bien. Si tienen alguna duda, me la van colocando por ahí en el chat y si Enrique me hace favor de irla mencionando, con todo gusto la respondemos, ¿vale? Bien. Ahora vamos a hablar de la pantalla del aislamiento. Esta pantalla, perdón, el aislamiento. Vamos a hablar del aislamiento. Hay diferentes tipos de aislamiento. Todo material puede ser conductivo, pero tiene una resistencia eléctrica distinta, ¿no? Todo material puede ser conductivo si le llegan al precio, dicen por ahí. Entonces, vamos a hablar del material aislante. Puede ser un plástico, puede ser madera, puede ser muchas cosas. Una pregunta que normalmente hago es, ¿ustedes saben si el agua es conductiva o es aislante? La pregunta es del millón aquí es, ¿el agua no es conductiva? Si está en su estado puro, es decir, si no tiene ningún tipo de mineral, no es conductiva. Si tiene ya minerales, todo eso, ahí es cuando empiezan a ser muy conductivos, ¿no? Pero bien, vamos a hablar entonces del aislamiento. El aislamiento, ¿qué es el aislamiento? Aísla la tensión justamente del conductor. Y tiene tres tipos de temperatura, o se fabrican con tres tipos de temperatura. La primera es la temperatura de operación, que son los 90 grados centígrados. Un segundito, porque hay algo que me estorba aquí. 90 grados centígrados de operación. Tenemos nuestra sobrecarga a 130 grados centígrados, que normalmente se calcula a una hora. En una hora te da tiempo bastante bueno para poder estar buscando de dónde fue la falla o dónde está la sobrecarga. Y por último tenemos de 250 grados el cortocircuito. Este cortocircuito normalmente se calcula en fracciones de segundo. ¿Por qué? Porque, bueno, a menos que hayan calculado las protecciones mal, ¿no? En fracciones de segundo puede llegar a 250 grados centígrados. Eso es lo que soporta el conductor. Lo que me pone a pensar que cuando estamos utilizando un producto que es termocontráctil, hay que tener mucho cuidado con estos sopletes. Los sopletes manejan temperaturas de hasta 1600, de 1000 a 1600 grados centígrados. Cuando son pistolas de calor, eso es muchísimo más eh, recomendable porque ellos manejan la temperatura entre 100, 110 y ustedes lo pueden ir modulando, ¿no? Cuando estamos entonces de las termocontráctiles, cuando le aplicamos calor directo, podemos sobrepasar por mucho la temperatura que tiene
de cortocircuito, ¿no? Si un cortocircuito es en una fracción y le pasamos 1600 grados centígrados al aislamiento, lo que vamos a hacer es degradarlo y lastimarlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es mejor la tecnología contráctil en frío. Muy bien. Ahora, existen dos tipos de aislamiento que utilizamos normalmente, el EPR, que seguramente ya lo platicaron con Julio, y el XLP. El EPR es el hule etileno propileno o ethylene propylene rubber y el XLP, que es el polietileno de cadena cruzada. Cada uno tiene características distintas y obviamente tiene precios distintos, ¿no? En este caso, el polietileno de cadena cruzada es un poco más económico que el EPR. Por lo tanto, normalmente es el que más se utiliza. Sin embargo, la flexibilidad no es tan buena como el EPR y la resistencia a la humedad es mucho más baja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay humedad en el ambiente, quizá no podamos instalar una terminal de manera adecuada, porque vamos a tener problemas con la humedad. Y por otro lado, la ionización. Perdón ustedes, voy a cambiar esto de este lado porque me está molestando. La ionización del aislamiento es mucho más problemático, lo pudiéramos manejar de esta manera, es más problemático el XLP que el EPR, ¿no? El XLP es una pequeña rayita y ahí a lo mejor se puede alojar el aire y el aire empieza a hacer estragos, ¿no? Con el efecto corona y hace un relajo. Entonces, ¿es mucho más económico? Sí, es mejor, depende para la aplicación que ustedes lo quieran, ¿no? Bien, ya vimos el aislamiento, vamos a hablar de la pantalla semiconductora sobre el aislamiento. Esta pantalla semiconductora, tomando en cuenta que recuerden que el aislamiento, la semiconductora es una parte no conductiva y una parte conductiva, que es el carbón segregado. ¿Para qué me sirve en esta parte arriba de del aislamiento principal? Porque controla y homogeniza el campo eléctrico. Si ustedes ven aquí ven perfectamente bien cómo se ve un conductor sin esta pantalla. Si estuviera recargado en una charola, en el piso y lo energizamos, esto es lo que se vería, ¿no? Estos pequeños rayos que van desde el centro hacia afuera son, digamos, las líneas de flujo, ¿correcto? Y van a todas partes y lo único que quieren es buscar dónde llegar a descargarse, dónde llegar a aterrizarse, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de abajo donde está la Tierra es donde se empiezan a concentrar todos y es donde empiezan a haber altos esfuerzos eléctricos. Además, las líneas equipotenciales, imagínense que si fuera un cable normalito, las líneas equipotenciales va dentro del cable, ¿no? Pero imagínense que aquí está, sí ven el conductor, ¿verdad? Este es nuestro cable normalito. Todo el voltaje va atrapado aquí. Si no tuviéramos la pantalla de alambres, el voltaje se empieza a salir, empieza a generarse por acá afuera. Entonces, para esto es justamente la semiconductora y la pantalla de alambres. Para eso se utilizan la pantalla semiconductora y la pantalla de alambres. ¿De qué manera queda? De esta manera, en donde las líneas de flujo van desde el centro hacia afuera y donde buscan aterrizarse, como la Tierra está luego, la línea recta hace el camino más rápido, ¿no? Entonces se descargan perfectamente bien en la Tierra. Y las líneas equipotenciales que están aquí alrededor, todas están concentradas en un solo lugar, ¿sí? Aquí alcanzamos a ver, en esta parte de aquí hay más voltaje, por eso dice que aquí que está al 100% el voltaje. Conforme vamos saliéndonos, va cambiando el voltaje. Aquí ya va al 80%, al 60%, al 60%, al 40% y al 20%, ¿no? Y luego arriba es hasta el cero. Entonces, así es como quedaría nuestro cable con la pantalla semiconductora. Bien. Y después sigue la pantalla justamente para aterrizar, la pantalla metálica para aterrizar nuestra semiconductora, ¿no? Que puede ser alambres, pueden ser cable, una cinta de cobre, puede ser un neutro concéntrico, o pueden ser inclusive ambos, ¿no? Puede ser
pantalla de cobre con el alambre por fuera, ¿no? Hay diferentes tipos de fabricación, eso yo no me voy a meter. Y por última, la cubierta exterior. ¿Para qué me sirve la cubierta exterior? Para protegernos de los rayos ultravioleta, de la humedad, de la abrasión, de los golpes, de ácidos. ¿Y de qué materiales están hechos o pueden estar hechos? Pueden estar hechos de PVC, de polietilenos de alta y baja densidad, de plomo y de algunos otros materiales, ¿no? Aquí es importante mencionar que si no tuviéramos ningún problema con humedad, con polvo, con roedores, con ratas de 2 y de 4 patas, eh, lo que tendríamos que hacer, digo, no habría necesidad de colocarle una cubierta, ¿no? Perfectamente puede estar el conductor sin esta cubierta. Sin embargo, como tenemos todos estos inclemencias del tiempo, pues es necesario colocarle justamente nuestra cubierta, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de la teoría de cómo se preparan nuestros conductores. Y tengo justamente un cable, ¿no? Primero, no podemos llegar y conectar directamente nuestro conductor de esta manera. No lo podemos llegar y conectar cortando esto y colocando en una zapata a un equipo, a un motor, a un algo. No lo podemos conectar de esta manera. ¿Por qué? Porque justamente en esta parte de aquí se alcanza a ver los filamentos de tierra. Automáticamente en el momento en que le des on, va a saltar de aquí a la tierra. Pues dices, bueno, pues está sencillo, entonces le quito toda la tierra y lo empiezo a preparar, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿sí? En esta parte de aquí vemos que ya se quitó la tierra, en esta parte, la tierra la hicimos para atrás, pero hay que tener mucho cuidado al momento de quitarlo. Con este tipo de cúters podemos quitar el aislamiento, podemos quitar prácticamente todo. Sin embargo, hay cortes típicos que se pueden hacer si no tienes la precaución necesaria o la experiencia necesaria para trabajarlo, ¿no? Aquí hay muchos valores, sí, muchas cosas que pueden influir en una buena instalación. Número uno, si el cúter está nuevo, o sea, si la cuchilla está nueva, ¿sí? Número dos, si lo hiciste demasiado fuerte, como les decía en otras ocasiones, lo que pasa si llegas a tu casa y tu esposa te cachó con la movida y está enojada o te regañó por alguna cosa o no lavaste los platos y te regañaron y llegas al día de la instalación y llegas todo enojado y le quieres meter más fuerza a lo que tienes aquí o te enojaste con el patrón o te enojaste con quien sea. Esa parte, esas variables influyen mucho al momento de estar conectando o de estar trabajando con los conductores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Justamente por eso tenemos herramientas muy sencillitas como es esta. Esta es la herramienta que utilizamos para quitar semiconductora y esta es la herramienta que utilizamos para quitar el aislamiento y la cubierta del conductor. ¿Correcto? Bien, al momento de quitar la semiconductora con este tipo de herramienta, con el cúter, podemos tener cortes típicos como es el longitudinal y el transversal. Los dos son igual de peligrosos, pero este a mi gusto se me hace que es el más completo, más complejo, perdón. Y les voy a explicar por qué. Dame un segundito porque aquí me equivoqué. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros al momento de tener nuestro conductor teníamos diferentes fenómenos eléctricos como eh, electricidad, perdón, electromagnetismo, magnetismo, esfuerzos eléctricos, líneas de flujo, todo esto, si tú se lo quitas, aquí ya queda desprotegido y sale para todas partes, ¿no? Entonces lo que buscan es aterrizarse y si esta parte de aquí la manejamos como la Tierra, lo único que va a pasar es que van a llegar, salir y quererse meter aquí todos, ¿no? Todos en esta parte de aquí van a concentrarse todos los esfuerzos eléctricos. Por eso un corte en esta parte de aquí es lo más complicado que nos pueda suceder. Es lo peor que nos puede suceder, ¿no? Tener mucho cuidado con esta parte de aquí. Bien, no voy a entrar tampoco mucho en esta parte ahorita. Siguiente, ya que trabajamos, ya que quitamos nuestra cubierta, lo que vamos a hacer ahora es limpiarla. No podemos limpiarla con un solvente, no la podemos limpiar con alcohol, no la podemos limpiar con thinner, con Bacardí, con tequila.
Bueno, con tequila le dan un lleguecito y luego ya lo limpian. No, no, con tequila no, ni con Bacardí, ni con nada de eso, ni con aguardiente. Es más, alcohol, solamente alcohol isopropílico es con lo que lo pueden utilizar. Nosotros como 3M manejamos ya dentro de cada una de las terminales, de las cajas de las terminales, un kit, que es el que vemos en la parte de abajo a la derecha. Este kit lo que hace es que ya tiene unas toallas impregnadas de una solución que está hecha a base de cítricos que no lastima el aislamiento del conductor. Entonces, sencillísimo, simplemente colocamos de un lado, limpiamos hacia afuera y eso es todo lo que tenemos que hacer, no hay que hacerle alguna otra cosa, ¿no? Eso es lo que se debe hacer, ya incluida en el kit. Aquí está. Si en dado caso se requiere lijar, no podemos lijarla con algún tipo de lija normal que encontramos en el mercado, ¿no? Tiene que ser una lija de óxido de aluminio y que sea grado 120 o mayor. ¿Por qué? Porque si no pueden rayar el conductor, el aislamiento, perdón. Entonces, la forma correcta es como si estuviéramos colocando, como si estuviéramos boleando un zapato. Aquí está el conductor, aquí está el cable y lo que hacemos es esto, prácticamente. ¿Sale? Bien. Entonces, esta lija ya viene incluida dentro de este kit. De hecho, viene enrollada en la periferia de la lata. Entonces, no tienen por qué andar yendo a buscar a cualquier lugar una lija y si es que la tienen, porque no son tan comunes, ¿no? Aquí ya la tenemos lista. Es decir, todo ya viene dentro de nuestro kit. Ok. Ahora, la parte de retirar el aislamiento es muy complicada cuando no, cuando tenemos solamente este tipo de herramienta, pero cuando utilizamos una herramienta que es como esta, es mucho más sencillo y sobre todo mucho más preciso, ¿sale? Tener mucho cuidado de no rayar el conductor, tener mucho cuidado de no rayar el aislamiento y sobre todo de no abrir las cerdas del conductor. Bien. Vamos a hablar ahora de las terminales. Como les platicaba hace un ratito con las temperaturas, tenemos termocontráctiles y tenemos contráctiles en frío. ¿Cuáles son sus principales ventajas y desventajas? Aquí las vamos a ver. Termocontráctil, desventajas. Dice aquí, no brinda un sello activo en cada instalación. Cuando tu terminal, esta que es una contráctil en frío, le quitamos este núcleo, si lo ven en la pantalla de aquí arriba, si le quitamos este núcleo, este material se va a regresar a su estado original, siempre. Esa es la característica principal de este material, regresar a su estado original, todo el tiempo. Sí, ok, ese es no, el sello activo. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura del conductor cuando es un poco más caliente se empieza a dilatar, la misma terminal se empieza a dilatar. Cuando está haciendo frío se empieza a contraer y la misma terminal se empieza a contraer, ¿correcto? Esto no lo vas a encontrar con la terminal termocontráctil, por ejemplo. A pesar de que tiene una resina que te ayuda a sellar todos los huequitos, esta con el tiempo se hace quebradiza y se rompe, se cae, ¿no? Entonces no se contrae y se expande como una terminal contráctil en frío. No recupera las dimensiones si existe una expansión del cable, justamente lo que estábamos diciendo ahorita. Al no brindar un sello concéntrico, puede permitir la entrada de humedad y contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos calentando la terminal, puede ser que no tengamos la suficiente experiencia y en lugar de tener, este es mi conductor, y en lugar, si me ven por acá, y en lugar de sellarlo de esta manera, que quede así, puede pasar que quede de esta manera, ¿no? Y por aquí se pueda llegar a meter la humedad o el polvo, ¿correcto? En la parte de abajo del lado izquierdo tenemos otro ejemplo. Requiere de herramienta especial. Si tú no tienes una pistola de calor, si tú no tienes una lata de butano, de mengano, como se llame, si tú no tienes un soplete, no vas a poder instalar una terminal termocontráctil. Tan tan. Ventajas que tienen las contráctiles en frío es que sí brinda este sello activo, sí no requiere de una capacitación muy fuerte, no se necesita inclusive tanta experiencia. Si tú no tienes experiencia al momento de instalar una terminal termocontráctil, la puedes quemar o simplemente eh, no llega a contraerse de manera adecuada. Si tú no sabes instalar una terminal contráctil en frío,
Puedes ir leyendo el manual y el manual te va diciendo paso a paso cómo se debe de instalar. Cuenta con todos los elementos ya instalados en fábrica, es decir, no hay que ponerle una masilla por acá, no hay que ponerle otra masilla por acá, no hay que ponerle una resina, no hay que ponerle un silicón, no hay que ponerle gran cosa, ¿no? Es muy fácil de instalarlo y no requiere de ninguna herramienta especial. Cúter y listo, ¿no? Bien. Esta es la termocontráctil respecto a la contráctil en frío. Ahora, como les comentaba, existen esfuerzos eléctricos que al momento de quitar nuestra cubierta, al momento de querer instalarla, vamos a tener una distancia de aislamiento. De la punta quizás no vaya a tener ningún problema, no vaya a poder salir ningún rayo eléctrica o lo que sea, no va a llegar a aterrizarse aquí, pero los esfuerzos eléctricos que están en esta parte de aquí, que sí atraviesan el aislamiento principal, se van a conjuntar todos en esta parte de aquí, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Salen y llegan y se alojan todos en la parte de la tierra. Adicionalmente, vean esta línea del 20%. Está pegadita, pegadita realmente a la semiconductora. Entonces, eso es lo que hace los esfuerzos eléctricos y hace lo que nosotros llamamos como un fallo de la terminal, ¿correcto? Bien. Existen dos métodos para poder eh, aliviar justamente esta terminal, ¿no? Estos esfuerzos eléctricos. El primero es el método geométrico, que como lo ilustran aquí, parece un cono o algo, una, una forma ahí geométrica, ¿no? Parece como un cono. Por eso en ocasiones les llaman conos de alivio, porque aquí es un cono donde se va a aliviar los esfuerzos eléctricos, ¿sí? ¿Cómo sirve esto? Que todos los esfuerzos que van aquí, se les va a costar más trabajo llegar a aterrizarse en esta parte y los que están en esta zona de aquí tienen que atravesar todo esto, todo un aislamiento todavía mucho más grande para poder llegar a aterrizarse en esta parte, ¿no? Y si se dan cuenta, la línea de flujo del 20% queda bastante separada. Este es uno de los métodos que utiliza la competencia. Sin embargo, normalmente tiene algunas desventajas. Vamos a hablar ahora del método capacitivo. Justamente el método capacitivo es el que manejamos con nuestra terminal contráctil en frío. Bien, ¿qué, qué característica tiene? Tiene K30 y K3. ¿Qué es el K? La K es la constante dieléctrica, ¿sí? Esta constante dieléctrica nos dice que el aire tiene un 1, la constante dieléctrica es un 1. El aislamiento primario XLP o EPR que ya vimos tiene un 2.8, es una constante, no tiene unidades. La cinta Scotch 23 y 130C, que son de 3M también, tienen igual 2.8, pero el tubo de control de esfuerzos que está dentro de la terminal, que va desde aquí más o menos hasta acá, este tubo de control de esfuerzos tiene 29K, ¿ok? La constante eléctrica de este tubo es de 29, es decir, todavía es mucho más aislante que el mismo aislamiento del conductor, lo que nos ayuda a mantener todos los esfuerzos eléctricos dentro del conductor, ¿correcto? Aquí se dan cuenta, es lo mismo, la línea de flujo va del 20% va separada, no se toca, y los esfuerzos eléctricos están contenidos todos el, este, dentro de nuestro tubo de control de esfuerzos, ¿sí? Bien, ahora la desventaja que tiene uno con respecto al otro es justamente la distancia, ¿no? La distancia que necesitamos para un geométrico es muchísimo más larga que el que se utiliza para el método capacitivo. Además, las campanas aquí en este caso solamente protegen una pequeña parte del campo eléctrico, el 10%, y en esta prácticamente todo el campo eléctrico están contenidos aquí, ¿no? Para compensar, las terminales son notablemente más largas, ¿no? Es lo que vemos en esta parte. Ahora, vamos a hablar de las terminales QT3. Esta terminal que está aquí es la terminal QT3. Inclusive es una terminal de tipo exterior y está invertida, como lo vemos, ¿no? Bien, las terminales QT3 en un principio se formaron con base en una
en la experiencia que tenía la gente al momento de observar todas estas características del conductor y decir, ¿sabes qué? Aquí hace falta que lo hagamos de esta manera y todo esto. Entonces, 3M empezó a generar bastantes cintas para poder resarcir este problema, ¿no? Es decir, hace 50 años las terminales se hacían encintadas. Ahora, en donde la responsabilidad del fabricante, o sea, de nosotros era un 5%, la responsabilidad del electricista era de un 95%, es decir, tú tenías que instalarlas y tú sabías si te iba bien o no te iba mal, si no te daban la bendición y ahí te ves, ¿no? ¿Qué cintas utilizábamos? Cinta 23, cinta 13, Super 33, 2220 y 24. ¿Cuánto tiempo te tardabas haciendo una terminal? Una hora y media, más o menos es lo que te tardabas. Pero con nuestro departamento de ingeniería, hace cerca de 25 años salió la famosísima QT2, que hasta la fecha sigue funcionando. Es una tecnología bastante buena y eficiente. Aquí nos tardamos 10 minutos. ¿Por qué? Porque prácticamente ya todo viene dentro de esta terminal. Aquí la responsabilidad del fabricante era del 50%, es decir, nosotros te decimos, ten, aquí está, no te preocupes, esto no te va a fallar, siempre y cuando tú la sepas instalar bien, pero ya no hay tanto problema, no hay tanta mano de obra que tengas que meter la mano tú, ¿no? Simplemente tienes que colocar alguna cintita, la 70, por ejemplo, la cinta 24 y un cachito de cinta 13, además de un silicón, ¿no? Para rellenar este huequito de la semiconductora y el aislamiento principal. Entonces, 10 minutos te tardabas porque prácticamente ya estaba todo en un solo lugar. Y después salió la famosísima QT3 o Quick Terminal Generación 3. ¿Cuánto te tardas? 3 minutos, comprobado. Obviamente, nadie se escapa de estar preparando el conductor. Preparar el conductor te puedes tardar desde 5 minutos hasta 15, 20 minutos si es una terminal para 15 kb, ¿no? Eso nadie te lo quita. Pero ya instalar la terminal, te tardas menos de 3 minutos en instalarla. Aquí la diferencia es que la responsabilidad del fabricante, o sea, desde nosotros como 3M, es el 95%. O sea, nosotros te garantizamos casi al 100% de que las terminales que tú instales van a estar bien instaladas, no te van a fallar por fabricación. Te vas a tardar mucho menos y va a ser menos mano de obra, ¿no? Vas a cobrar más rápido. ¿Eh? Aguas. Bien, ahora la responsabilidad del electricista es de un 5%. Pero aquí hay algo bien importante. De 100 terminales que me han llegado para que la revise perdón, de 100 terminales que fallan, el 98% es por parte de una mala instalación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que las dimensiones que sacaron no son las adecuadas, que rasparon el aislamiento, que colocaron una cinta adicional que no viene en el kit, que no deben de meter, que está demasiado doblada, que muchísimas cosas, que colocaron una zapata de cobre cuando el cable es de aluminio, que no colocaron bien la tierra. Todo ese tipo de cosas pasa por no hacer la instalación de manera correcta, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, las dimensiones, ¿no? Entonces, el 98% es por culpa del fabricante, digo, del instalador, y el 2% es porque a lo mejor en el transporte se cayó una caja y le cayó encima y se lastimó, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Bien. Aquí están los tipos de contráctiles en frío. Uno es la terminal QT2. ¿Y qué diferencia hay? En la parte de arriba tenemos que colocar una cinta 70, que es una cinta de silicón. En la parte del centro, adentro de la terminal, debemos de colocar una grasa silicona justamente para evitar el escalón que hay entre la semiconductora y el aislamiento principal. Las terminales QT3 ya no lo necesitan, ya viene todo incluido. En la parte de arriba viene ya su cierre o su masilla para evitar la humedad y el control de esfuerzos ya lo trae integrado en la misma terminal. Otra cosa, necesitas una cinta semiconductora para completar la semiconductora del cable. Adicionalmente, una lámina de puesta a tierra. Aquí nosotros podemos instalar nuestra soguilla, que ya se me cayó. Acá está, perdón.
Esta es la trencilla de puesta a tierra, que tiene unas características que ahorita les voy a mostrar, o podemos hacer este tipo de instalaciones, ¿no? Bien, otra comparativa entre Qt2 y Qt3 es la dimensión. Una es un poquito más larga. Acuérdense que ahorita lo que andamos buscando o lo que se está buscando en pocas palabras es reducción de espacio. ¿Por qué? Porque cada vez las subestaciones, los equipos son más pequeñitos y necesitamos terminales todavía mucho más pequeñitas. Correcto. Bien, como la terminal Qt3, como lo habíamos platicado, tienen un sello dinámico. La instalación es sin uso de fuego, sin ningún tipo de herramienta adicional, ¿no? Y es muy sencilla de instalarse. Ya vienen todas en un solo cuerpo, no hay que ponerle primero una capa, luego otra capa y recalentar y recalentar y recalentar y recalentar el conductor, ¿no? Aquí viene ya su diseño compacto y la temperatura de operación va desde 105 hasta una carga nominal, una sobrecarga nominal de 140 grados centígrados, ¿no? Como les comentaba, es de una sola pieza. Aquí estamos viendo una terminal tipo exterior. Aquí en mi cámara estamos viendo la terminal de tipo interior. ¿Por qué? Porque no tiene estas falditas. En la parte de arriba tiene su sello de silicón, de masilla de silicón. Viene ahora el tubo de control de esfuerzos que va desde más o menos la punta hasta la parte baja. Tiene una masilla. Esta masilla es justamente para, para evitar el aire que se queda atrapado entre la semiconductora y el aislamiento principal. Y todo esto viene dentro de este núcleo color blanco, ¿correcto? Bien. Como les comentaba, uso exterior tiene falditas y el uso interior no tiene. Hay también algunos kits que se hacen para cables conductores o para cables armados, ¿no? Ahorita es muy común que la gente esté colocando cables armados porque es mucho más sencillo, ahorras instalación de tubería, ahorras muchas cosas, ¿no? Entonces, tiene este cable armado, tenemos un kit especial que viene ya con su bota contráctil en frío, viene con unas mangas contráctiles en frío también, perdón, unas mangas que son tipo push on, y también vienen con nuestras terminales. Debemos de recordar que al momento de colocar nuestra zapata, debemos de garantizar que la terminal, que el cable sea de aluminio con una zapata de bimetálica, o si el cable es de cobre, tratar de instalar una terminal que sea de cobre, ¿no? Tenemos una gama de zapatas que podemos utilizar desde cable 6 AWG hasta 1250, aquí me hace falta cambiar esto, hasta 1250 KC1000, ¿correcto? Hay del tipo ponchable, y del tipo ShareBolt. Este ShareBolt lo que hace es que colocas el cable, atornillas y llega un momento en que se deschaveta, ¿no? Queda completamente liso. Adicionalmente le colocas una cinta que es de aluminio y sirve perfectamente bien para instalarlo. Bien, ahora, cuando hablamos de las QT3 para uso exterior, es importante saber cuál es su nomenclatura. Sí, porque si vamos aquí a Electron y decimos, oye, quiero una terminal para exterior y no, pues ¿cuál es? Pues es para 15 kb. Si tú ya sabes cuál es el modelo, puedes llegar a Electron directamente preguntando ese modelo. Es decir, ahorita tenemos en esta parte de aquí, tenemos un conductor, que es un conductor, Condumex, Julio, es un conductor de Condumex de un 0 AWG para 15 kb. Entonces nos vamos a esta tablita y decimos, bueno, 15 kb, aquí lo tenemos perfectamente bien, y vamos a buscar calibre 1.0. Aquí tenemos dos oportunidades de colocarlo, que es el 7622S2 y el 7692S4. ¿Por qué tenemos dos tipos de instalación? Número uno, esta es la que yo recomendaría, de 2 a 4 ceros, porque ya tiene todo lo necesario para poder instalar. Hay algunos lugares donde tienen mucha contaminación,
dígase un Coatzacoalcos o dígase un lugar muy salino como Mérida, por ejemplo, en el que en algunas ocasiones esta contaminación nos obliga a que tengamos que hacer las terminales, y no de nuestra marca, de cualquier marca, que tengan que ser un poquito más alargadas. Entonces aquí lo que hacemos es colocar la 7692S4 para los mismos calibres en 15 kb, tiene 4 faldones. Esta S significa skirt o falda en inglés, y el número 2 te dice cuántas faldas tiene, ¿sí? Esta es una 7622. Cuando hablas de falda, es exterior, no hay de otra. Y número 2, dos faldones. Pero cuando necesitamos que tenga cobertura para contaminación, está del 2 al 4 y podemos utilizar la 7692S4 porque tiene 4 faldones, es un poquito más largo el camino para llegar a la tierra, ¿no? Y de esa manera podemos hacer, perdón, de esa manera podemos identificar nuestra terminal, ¿correcto? Ahora, para el uso interior, tenemos prácticamente la misma nomenclatura, 7622 para 15 kb, del 2 al 4, 7622 T110. Interior, por eso es la T, no sé por qué le pusieron una T, debería ser una I, pero bueno, es interior. Y el 110 te habla de el nivel de impulso básico, el BIL, ¿no? Aquí te dice que es de 110 kilovolts. Aquí te dice que es de 95, acá de 150, etc, etc, etc. Pero es prácticamente la misma nomenclatura. Bien, como les comentaba, tenemos terminales para conductores de armados. Esto es para un cable armado que no va a un gabinete. Ahí tenemos unos que son las RJS que no tienen esta botita, que digamos que el cable llega y se conecta directo a un gabinete, y a partir de ahí por dentro salen los tres conductores. Aquí utilizamos una que se llama RJS. Lo cambiamos esta parte de 3G, le ponemos RJS, Rejacketing. Bien, y hacerles mención nada más de las normas estándares de la norma mexicana, que cumplen perfectamente bien con la NMXJ 199 y con la IEEE estándar 48996, ¿correcto? Y obviamente pues cumplen con la PEM. Bien, aquí están mis datos.